Fíjese que a quien tenía ya algún tiempo de no saludar, o porque no estaba yo, porque no llegaba él, por las ocupaciones, es al estimado, respetado Marx Arriaga, exdirector de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que ya está listo para dejar la víbora chillando. Mi querido Marx, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, Vicente? Sí, ya tenía 15 días, un poco más que no platicábamos. Estamos bien desde aquí, desde Ciudad Juárez, desde la frontera más linda del país. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el público de Sin Censura. Pues hablando de luchar por la narrativa y de luchar por la verdad y hacerle contrapeso a las mentiras o a la manipulación, hablemos de inversión educativa en tiempos de la 4T. A ver, tú ayúdanos a deshojar la Margarita Marx. Sí, mira, Vicente, ayer dieron una gran noticia, ¿no? O sea, hablaron de promesas para este sexenio que nos llena a toda la población, a todos los obradoristas de mucho ánimo. Nuestra presidenta sale y dice que este sexenio se va a romper récord y van a haber 350,000 millones de inversión en obra en cuestión de educación básica y media superior. Si nos ayuda, Ceci, saqué esta infografía que apareció en uno de los diarios de circulación, donde se muestra cómo va a ser una inversión récord este sexenio. Y aquí tenemos que reflexionar, ¿no? O sea, primero, el primer tema que pongo, Vicente, para que analicemos es que ahí se nota que no somos iguales y que algunos mencionan que no existía el neoliberalismo educativo, que el neoliberalismo solo se daba en materia económica, que en educación nunca existió. Bueno, pues ahí con esas cifras vemos que sí existió una política de terminar con lo público al no invertir en ello. Vemos cómo en época de Fox, por ejemplo, se invirtió 39,000 millones solamente en ese sexenio y que ahora está en 350,000 millones. ¿Por qué invirtió tan poco Fox? Pues porque estaba generando las condiciones para desaparecer la escuela pública y que las escuelas se convirtieran en espacios privados, en negocios, para que los padres de familia se vieran obligados a llevar a sus hijos a escuelas privadas y que la escuela pública fuera estigmatizada como una escuela pobre, una escuela que no deberíamos asistir. Entonces, eso, digamos que lo primero, que no somos iguales y que sí hay una diferencia marcada entre las políticas de izquierda, en donde hay una inversión en materia educativa, y las políticas de derecha, donde vemos que pues no se invertía. Y esto lo digo porque aquí vamos a hacer que la víbora chille, ¿no, Vicente? Porque uno de los discursos malos discursos de cierto bloque que no ha querido acercarse al obradorismo es que es igual, el gobierno de Peña y el gobierno de Andrés Manuel fueron iguales. De hecho, llegan a decir la reforma Peña-Obrador, estigmatizando lo que se había hecho en el sexenio de Andrés Manuel, diciendo que fue lo mismo que en época peñista. Bueno, pues esa gráfica nos demuestra que no somos iguales, que no, que hubo una gran inversión, que se estuvo revirtiendo todos los atrasos que hubo en el bloque neoliberal. Ahora, el público que nos escucha dirá, bueno, ¿y qué diferencia hubo entre Peña y Obrador, más allá de que en época de Obrador se invirtió más dinero en materia educativa? Aquí la cosa es dónde, porque si recordarás, en época de Peña, donde se invirtió fue en medios de comunicación. Aurelio Nuño le metió a las difusoras miles de millones de pesos para que su imagen se impulsara como candidato para la presidencia. Es decir, esos miles de millones que ve uno ahí no se vieron reflejados en las escuelas o en mejores salarios o más becas para los estudiantes o mejores materiales educativos. No, 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 todo era pan y circo. ¿Qué hacía Aurelio Nuño por todo el país o Emilio Choaifet? Haciendo eventitos, metiéndole mucho dinero a los medios de comunicación para que se dijera que México avanzaba, simulando con foros, con
congresos, con revistas pagadas en donde se decía que México avanzaba, mientras que veíamos que en la realidad Aurelio Nuño, su plan maestro era de las 200,000 escuelas públicas que teníamos, su plan era desaparecer la mitad para que el recurso de esa mitad se pasara a las otras escuelas y entonces se viera que había más dinero. No era inyectar más dinero a la escuela pública, sino desaparecer la mitad para con eso simular, readministrar los fondos y hacerle creer a la población que íbamos avanzando. ¿Qué pasó? Ahora, eso hace el gobierno neoliberal. El gobierno neoliberal ataca la educación pública, cerrando centros escolares y generando condiciones para que se abran más escuelas privadas. ¿Qué hace también el gobierno neoliberal? Invierte mucho en medios de comunicación. Mete muchas campañas donde se pinta un México rosa, un México de progreso a través de imágenes diseñadas en estudios, en donde no dice nada de la realidad, donde se simula que vamos avanzando. Eso hace el gobierno neoliberal. Ahora, ¿cómo invirtió el gobierno de la 4T? Primero hablemos de Andrés Manuel y después de lo que hoy anunció la presidenta. El gobierno de Andrés Manuel invirtió en 4 ejes. Primer eje, la precarización laboral. En el gobierno de Andrés Manuel, 1,000,000 de plazas se dieron. Dirán los compañeros que nos escuchan, maestros, no me van a dejar mentir, ese 1,000,000 de plazas, ¿de dónde salió o cómo se repartieron? Pues resulta que desde 2010, en especial en el 2014, pero desde el 2010 hasta el 18, o sea, 8 años, pero principalmente 4, hubo mucha irregularidad en la contratación de maestros. Había muchos maestros que estuvieron frente a grupo, pero tenían claves temporales. Eso hizo el gobierno peñista, fue precarizando a los maestros. Con esas evaluaciones les regateaba el que tuvieran plazas. Andrés Manuel lo primero que hizo fue regularizar 1,000,000 de plazas. 1,000,000 de plazas de compañeros que estaban de manera irregular, que el gobierno peñista les prometió plaza y no se las dio y solo tenían contratos temporales. Entonces ese fue el primer pilar, mejorar las condiciones laborales, a dar aumentos por encima de la inflación y regularizar 1,000,000 de plazas. Segundo, la escuela es nuestra. En lugar de estar invirtiendo en constructoras para que hicieran las escuelas, lo que hizo fue generar comités con los padres de familia para que ellos recibieran el recurso y lo invirtieran en donde creían que la escuela era lo que necesitaba. Así se dieron más de 200,000 apoyos, es decir, todas las escuelas del país en el sexenio de López Obrador, todas al menos recibieron un apoyo para la escuela es nuestra, al menos uno. Llegó a ser tan generoso el gobierno de López Obrador que los centros CONAFE, que es de lo que lo hemos platicado aquí, que son una herramienta neoliberal para precarizar la educación, los centros CONAFE también recibieron y todos los centros CONAFE tuvieron al menos un apoyo por el caso de la escuela es nuestra. Entonces, se invirtió en el dinero en las escuelas, pero no a través de constructoras, sino con los padres de familia. ¿Qué más? ¿Dónde más invirtió el gobierno de López Obrador? En becas. Becas para todos los estudiantes de educación básica. Y por último, el cuarto pilar era el ideológico, es decir, cuál era la nueva propuesta pedagógica para la formación de ciudadanía, que eso fue la nueva escuela mexicana. Bien, pues eso fue en el gobierno, en el sexenio. Ahora, lo que se anuncia es que ya lo habíamos dicho aquí, el gobierno de la nueva gestión de estos 4 pilares se ha quedado con 2. Desapareció la de mejores condiciones laborales, de hecho es un poquito contradictorio, porque se supone que en las últimas estadísticas que ellos dan dicen que está bajando la cantidad de gente inscrita en las escuelas y que por eso hay que ir cerrando centros escolares, lo hemos platicado aquí, que han ido cerrándose y convirtiéndose en centros CONAFE. Y por eso mismo hay poca contratación de los egresados normalistas, que está en menos del 5%, en su primer intento llega a tener una plaza definitiva. Hablábamos también de la precarización de ese sector, que en promedio, por ejemplo, las maestras de preescolar en promedio están ganando 9,000 pesos al mes, en promedio. Entonces,
Es contradictorio porque ahora se dice que se va a invertir y van a abrirse nuevos centros escolares cuando hace unos meses se nos decía que había poca matrícula y que por eso había que reacomodar a los estudiantes en ciertas escuelas. Entonces ahí hay cierta contradicción, pero digamos que la nueva gestión está apostando en dos. De los 4 pilares obradoristas se va a quedar con 2, más becas y más infraestructura. Y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado porque estas son las maneras en cómo se reacomoda el bloque neoliberal. Si ya no pudo, entrarle a la cuestión de venta de libros de texto y sacar negocio de ahí, si ya no pudo hacer negocio creando nuevas escuelas privadas que siguen creándose, ni en el gobierno de López Obrador ni en el de Claudia se ha hecho una campaña para ir recuperando los espacios que se le cedieron a la iniciativa privada para la creación de esas escuelas privadas. Eso ha quedado ahí sí intocable, ¿no? Al sector privado no se le ha quitado ninguno de sus privilegios. Entonces, eso se quedó ahí. Pero de las 4 pilares se van a quedar con 2, las becas, la infraestructura, y lo que da un poquito de miedo, que es el reacomodo del neoliberalismo, es quién está construyendo estas nuevas escuelas. O sea, si ya no pudieron hacer negocios en los libros y ya tampoco pudieron hacer más negocios abriendo nuevas escuelas privadas al desaparecer las escuelas públicas, porque al parecer se van a seguir manteniendo las 200,000 escuelas públicas del país, y ya no va a haber ese negocio de desaparecer las 100,000 como había planteado Aurelio Nuño, pues el miedo que hay es, ojalá que este recurso para abrir nuevas escuelas no vaya a constructoras. Es decir, estos nuevos bachilleres que se están haciendo, estas nuevas escuelas universitarias, estos nuevos centros escolares que se abren en educación básica, no queden en manos de constructoras. Algo que hicimos el sexenio anterior que nos costó mucho trabajo es sacar la mano de la iniciativa privada en el gobierno federal. ¿Por qué? Dirán algunos, pero ¿cómo? Pues es que hay que apoyar a la iniciativa privada. Pues sé que algunos creerán que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero la iniciativa privada no piensa en el bien de la población, no piensa en los más pobres, ellos piensan solo en cuestión de ganancias. Y darle el dinero para que construya ellos las escuelas es generar ahí ganancias a los grandes capitales, a los grandes ricos de este país. En su momento, compañero Andrés Manuel lo que hizo fue utilizar al ejército para construir la obra pública. Ojalá que en este gobierno estos 350,000 millones de pesos que anunció nuestra presidenta que se van a dar este sexenio, y sé que está llena de muy buenos asesores, que no acaben en manos de la iniciativa privada, de constructores que inflen los precios, que nos vendan centros de estudio, es decir, preparatorias, a unos costos elevadísimos, sino que sea a través del ejército o a través, ojalá que en algún momento, la misma Secretaría de Educación Pública que lo tuvo en su momento tenga área de obra. Es decir, ellas dentro de la misma secretaría tengan a ingenieros civiles, tengan a gente de la construcción, a pintores, a electricistas que estén haciendo los nuevos centros escolares en el país y que no acaben en manos de las grandes constructoras estos 350,000 millones, porque va a ser una pena que como sujetos de izquierda, en una inversión récord que se plantea para este año, para este sexenio, de estos 350,000, pues acaben en manos de empresarios que solo busquen el lucro. ¿No lo crees, Vicente? No, pero sería la gran tragedia educativa del sexenio, aunque no creo. Yo también. Dicen que sobre aviso no hay engaño. Yo también creo que nuestra presidenta es muy astuta, es muy lista y que sabe que además es compañera, es maestra como nosotros. Entonces, creo que sabe que ese dinero debe de estar bien empleado y sabe que tiene ahí al ejército para hacer esa obra pública y que no necesita de constructoras. Entonces ahí creo que pondrá los candados suficientes para que esos 350,000 millones de pesos no acaben en los bolsillos de los de siempre. Y yo sé que hay algunas constructoras que escucharon la noticia de ayer y que mira, ya están frotándose las manos porque dicen, bueno,
Pues, ¿dónde está el contrato? Corrieron a buscar, ¿no? Corrieron a buscar, a levantar el teléfono, a decir, yo te construyo la preparatoria que quieres aquí en el estado de Chiapas, en el estado de Zacatecas. No, no, aquí hay que tener mucho cuidado porque en obra pública es donde más corrupción se da, en donde es más fácil desviar los recursos. Y pues bueno, decirle también a los compañeros de la Secretaría, sin el afán de aquí, porque luego lo tachan a uno, de que está uno en contra del obradorismo y de la 4T y del segundo piso, que no es así, decirles que si bien hay que invertir en obra, y si bien es cierto, hay que invertir en más becas, los salarios de los maestros están por los suelos. Y que no se trata de contratar más personas en estado de precarización. Es decir, si van a contratar para estos nuevos centros escolares y nos van a decir que van a entrar, no sé, 50,000 nuevos compañeros ganando 7,500 pesos mensuales, eso no va a mejorar las condiciones educativas en nuestro país. Lo que sería idóneo es que de estos 350,000 millones, inversión récord de este sexenio, acaben en mejorar los salarios de los maestros para que entonces eso, la educación que estamos pensando, que sea una educación que forme el pensamiento crítico en la ciudadanía, se pueda lograr. Porque no sé tú, pero imagínate, el promedio está en preescolar de 7,500 pesos mensuales a 9,800, el salario que recibe una maestra de preescolar. Imaginemos, vámonos en el peor escenario, 7,500 pesos al mes. ¿Tú crees que con esas condiciones laborales se puede dar una buena clase? O sea, teniendo 25 horas a la semana, que con un salario tan bajo se puede asumir esa responsabilidad de dar las clases. Entonces, yo creo que esos 350,000 millones deberían repensárselo y una parte de ellos, una buena parte, debería ser para la mejora del salario de los maestros. Y cuando dice la coordinadora, y que nosotros en su momento lo dijimos, un aumento del 100%, yo sé que la población dicen, están locos, ¿no? ¿Cómo pide el magisterio un 100% de aumento? Pero oigan, si ganan 7,500 pesos al mes, ¿tú crees que ganar 14,000 pesos es un exceso? O sea, tampoco no es que estén pidiendo ganar 100,000 pesos al mes. O sea, claro, de 7,500 a 14, 15,000 pesos se me hace algo hasta un salario que ya debería estar instalado, porque son ellos los que forman a la ciudadanía de nuestro país. O sea, cuando nos dicen, es que ganan 7,500, uno se siente indignado. ¿Cómo puede ser que un maestro gane tan poco? Pues sí, definitivamente. Hay mucho, mucho por avanzar y esto nos da material para seguir platicando de estas cosas sin censura en este espacio que compartimos con el querido Marx Arriaga, respetado Marx Arriaga. Oye, Max, por el momento, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que te siga en redes sociales? Sin duda, Vicente, síganos en redes sociales, estamos en Twitter principalmente, en Facebook, estamos preparando ya unas pequeñas, entrar a TikTok para tener y YouTube seminarios donde estemos hablando de cómo enseñar bajo el modelo de la nueva escuela mexicana, el obradorista, cómo formar ciudadanía crítica. Entonces pronto estaremos ya también en YouTube dando ciertos seminarios para armar tanto los programas de estudio, armar los proyectos que se llevan dentro de la escuela, destinados a los maestros de este país. Seguiremos dando la batalla en cuestión de educación de izquierda. Y síganos ahí y pongan mucha atención, el tema educativo es fundamental. Se necesita más inversión como se ha hecho, sin duda, porque somos sujetos de izquierda, pero ese dinero no puede llegar a los bolsillos de los ricachones. Así que hay que tener mucho cuidado, que la obra pública la haga el Estado, que la Secretaría genere sus direcciones para hacer obra pública, que contrate ingenieros, bueno, que ya los haga suyos, que tenga una sección donde se esté haciendo obras dentro de la Secretaría y que evite el tener que contratar a constructoras que solo lo que buscan es lucrar, hacer negocio con la educación, no más negocio con la educación. Así es, mi querido. ¿Tus redes otra vez, Max?
Sí, @Marx Arriaga en en todas las redes es sencilla. @Marx Arriaga me pueden encontrar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana a ver qué noticias nos tiene la Secretaría. Recuerden, se acerca el Día del Maestro y ahí habrá mucho tema porque estos 350,000 millones, aunque a la población no suena muy bien, al magisterio no le suena muy bien porque dirán, sí, se van a invertir en obra. ¿Y nuestros salarios cuándo? Y esto va a enfurecer al magisterio saber que habrá una inversión récord en materia educativa en obra pública, pero que en cuestiones de salarios no va a haber el mismo porcentaje. Entonces ya se verá si en las siguientes semanas se anuncia un aumento salarial que sea proporcional a esto que se ha anunciado, o se va a dar la confrontación entre el Estado y el magisterio, y esta nota que sacaron el día de ayer solo sea para convencer a la población en general de que el magisterio es inhumano o no es patriota porque está saliendo a las calles exigiendo más salario cuando se está invirtiendo en crear más salones. Que te digo, esto habrá que ir hilando fino con el paso de los meses para ver esa obra pública en dónde se vio reflejada. ¿Dónde están esos planteles? ¿Cuánto costaron? ¿Quién se llevó los contratos? Y es ahí donde la población puede dar la espalda a esta gran noticia y convertirlo en una tragedia. Por eso, ojalá que la Secretaría y en especial Presidencia esté poniendo mucha atención en a dónde va a ir a dar esos 350,000 millones, porque esta buena noticia se puede convertir en una gran tragedia. Estamos al pendiente, Marx. Un abrazo hasta Ciudad Juárez. Marx Arriaga, exdirector de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública, catedrático universitario y amigo de este espacio libre como el viento.